Vota. Elecciones Presidenciales 2018. Conoce las posturas de los partidos políticos con U Republicana Radio y la Corporación Universitaria Republicana. ¿Qué tal, amigos de U Republicana Radio? Bienvenidos a una nueva edición de Colombia Vota. Recordándoles que Colombia Vota es un espacio que ha creado U Republicana Radio en compañía de la Corporación Universitaria Republicana para conocer las diferentes posturas de los diferentes partidos políticos que aspiran pues llegar a la presidencia el próximo 27 de mayo de este año 2018. Mi nombre es Arley Tafur. Hoy nos encontramos con dos invitados especiales, el sacerdote ortodoxo Edilson Huérfano Ordóñez, que pues aparte de ser sacerdote es licenciado en educación con énfasis en atención a primera infancia, pero además ha trabajado mucho con la comunidad al punto de lograr un pacto de no agresión en la Comuna 6 de Cali con 4 de las pandillas más peligrosas de esa ciudad. Queremos darle la bienvenida, sacerdote Edilson, bienvenido a U Republicana Radio, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Arley, un abrazo a todo el equipo de trabajo y a todos los oyentes que hasta ahora están compartiendo con nosotros en Republicana Radio. Muy bien, también se encuentra con nosotros Sebastián Aristizábal, él es asesor de comunicaciones del partido de la U. Sebastián, bienvenido a U Republicana Radio. Muchas gracias por el espacio, Arley. Muy bien. Bueno, Colombia Vota básicamente es un espacio informativo, educativo, donde queremos que las personas pues se eduquen, se informen antes de tomar esa importante decisión de votar, lo haga con conciencia y pues quede feliz con esa decisión, que es muy importante. Muchas personas no saben la responsabilidad que tienen para las próximas elecciones. De estas elecciones dependerá un cambio fundamental en el país, en el futuro del país, y pues bueno, queremos que los diferentes partidos y las personas que hacen parte de ellos nos cuenten cuáles son digamos esas posturas, cuáles son esos planes, esas metas, esas propuestas que tienen para generar un mejor país. Arranquemos hablando con el sacerdote invitado especial, Edilson Huérfano, acerca de ese proceso de reconciliación que usted logró hacer en Cali, ese trabajo tan bonito que hace usted con la comunidad, teniendo en cuenta pues que estamos como en el tema del proceso de paz. No sabemos qué va a pasar porque puede que cambie pues con base en la nueva persona que llegue a administrar el país, puede que continúe, pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes y cuál ha sido esa labor tan bonita? Bueno, quiero contarle un poquito que la experiencia parte en la calle del Cartucho a mis 14 años. ¿Acá en Bogotá? Sí, aquí en Bogotá. Comencé a vincularme en la calle del Cartucho con habitantes de la calle, trabajando muy cerca de una carpintería allí, era como ayudante, estaba en el área de lijar muebles y comencé a interactuar con ellos y empecé a comprender que tanto el habitante de la calle como cualquier ser humano es importante. Allí me vinculo un poco, conozco a Comanche, quien era uno de los jefes de la calle del Cartucho. Recuerden ustedes que para esa época, estamos hablando de hace 25 años aproximadamente, 27 años, en Bogotá los indigentes o habitantes de la calle eran perseguidos y estaban siendo inclusive asesinados debajo de los puentes y eran inclusive hasta quemados. Allí comienza la experiencia, conozco a Comanche y me empiezo a preocupar por ellos, interactuar. Pero la vocación de una u otra forma surge de mi casa. Me la enseñó mi mamá y mi papá al preocuparme por el otro. Bueno, estando ya en Cali, retomando un poquito el tema de Cali, llego a un barrio que es el barrio Petecuy. Habían asesinado a una profesora de un colegio por robarle 200.000 pesos. Yo estaba haciendo mi primer semestre de Derecho, pues alcancé la universidad estando muy poco, pero después me incliné por la licenciatura en Educación. Y yo dije, bueno, perfecto, yo también necesito de una otra forma y me gustó la propuesta de enseñar allí. Y estando en ese colegio donde reemplacé a la profesora, comencé a ver en un solo día 14 atracos, incluyendo yo fui asaltado dentro del colegio. Estábamos en plena clase y llegaron y nos atracaron a todos, nos quitaron la lonchera de los niños. Allí surge el proceso de paz urbana del barrio Petecuy de la Comuna 6. Okay. Uno de los barrios más peligrosos, asumo yo, de Cali. Fueron uno de los barrios más peligrosos. Hoy en día tiene diferentes problemáticas, pero lo que es el tema de violencia urbana realmente ha bajado muchísimo. Okay. Así comienza esa experiencia. Muy bien, el proceso de reunir 4 de las pandillas más peligrosas para que hagan un pacto de no agresión, de reconciliación, no debe ser tarea fácil. ¿Cómo lo logra usted? El principal problema no es las pandillas, ni los delincuentes, ni los jóvenes, es la comunidad misma. Okay. Porque mucha gente no estaba de acuerdo que se le dieran oportunidad a los jóvenes. Algunos pedían bala. Había gente de la comunidad que decía, ellos hay que matarlos. Incluyendo alguien en Cali, una persona muy cercana a mí me dijo, no, déjenlos que se maten, que ellos no merecen nada.
Entonces iniciamos con 3 de ellos y fue muy sencillo. Cuando yo estoy en la parte de educación, comienzo a descubrir que en el colegio donde yo enseñaba, rechazaban los niños por ser hijos de los muchachos de la invasión y personas de la invasión. O sea, algunos padres no querían que sus hijos se mezclaran con ellos. Okay. Entonces, me surge una idea de montar una escuelita comunitaria cada 8 días. Donde se puedan concluir Donde se todos pueda, los en la niños. caseta comunal. Y un señor muy querido, Carlos Mallorquín, me prestó la caseta y empezamos a recibir 20 niños. Pero teníamos un problema mayor, los niños me estaban llegando con hambre. Claro. Entonces empezábamos a ver los que algunos se colocaban a llorar y con otras compañeras, ¿qué pasó? No, tengo hambre. Entonces colocamos un comedor para esos 20 niños. A los 8 días no eran 20, eran casi 100 niños allí. Entonces, claro, como se dice popularmente, se nos creció, en el argot popular se nos creció el enano, Sí. y nos tocó empezar a acudir al comercio de la zona y comentarles qué era lo que queríamos hacer. Nos sentamos, estructuramos, y estando en eso, una de las compañeras sufrió un accidente, se dañó un tobillo porque frente a donde estábamos enseñando, por atracar al señor que vendía arroz chino y mazamorra, lo asesinaron por robar. Entonces, los que estaban conmigo enseñando dijeron, no queremos volver por aquí, muy bonita la obra. Y estando en ese proceso, se acercó un muchacho que le decían La Garza, Manuel Mosquera, que hizo parte del proceso, que hoy en día es un gran mecánico. Me dijo, bueno, parcero, ¿y usted qué es lo que busca aquí? Entonces le comenté la propuesta y dijo, bacano, porque es que mi sobrinito no ha podido entrar a estudiar. Entonces iniciamos con 3 jóvenes. Ok, Y chévere. esos 3 jóvenes se convirtió en las 4 pandillas del sector. Buenísimo. A partir de algo, de un gesto, pues, pequeño, se crece el enano y se termina haciendo todo un proceso grandísimo que, asumo, impactó directamente a la ciudad de Cali. Claro que sí, porque Petecuy, en la semana eran 4 y 5 muertos. Y hay algún dato muy curioso, en Petecuy había funeraria. Freddy Capello, que es mi gran amigo, era el dueño de la funeraria. Y el negocio se le comenzó a dañar un poquito porque durante la dinámica del proceso se redujeron los homicidios, tanto los hurtos. Pero para poder llegar allí, a reunir las 4 bandas, fue un proceso de años. Un proceso que surge de algo muy sencillo y que muchas personas que trabajan programas sociales en ocasiones lo desconocen. Un partido de fútbol y un balón. Okay. Esa fue la apertura para un proceso de paz urbana como el que se dio en Santiago de Cali, que hoy día es ejemplo no solo en Cali, en Medellín también y en otras partes de Colombia. Buenísimo. Bueno, hablemos un poquito con Sebastián y por supuesto con el sacerdote Edilson acerca de lo que puede llegar a pasar con el actual proceso de paz y cómo el partido de la U pues ve este proceso. Bueno, yo creo que la unidad nacional, compuesta de todos los partidos que apoyaron la segunda candidatura de Juan Manuel Santos en el 2014, ya sabiendo que había un proceso de paz, pues van los acuerdos a los que se llegaron se han respetado hasta el momento. El Congreso ha tenido libertad de reformar, de proponer algunas maneras de mejorar esos acuerdos. No siempre se está de acuerdo. La Justicia Especial para la Paz, que es la columna vertebral de los acuerdos de paz, tiene muchos puntos polémicos que también se han podido ir mejorando, y la U ha sido vocero en el Congreso. Para nadie es un misterio que Roy Barreras ha sido el senador que se ha puesto al hombro el proceso de paz. Hernán Penagos hizo también una excelente defensa de lo que fue la Justicia Especial para la Paz en la Cámara de Representantes. Y los demás candidatos, si ya hablamos afuera de los candidatos, la mayoría va a respetar los acuerdos. Hay algunos que los quieren modificar y pues nosotros sabemos que hay algunos partidos de oposición que tal vez quieran acabar el proceso. Pero eso está blindado también. Hay maneras jurídicas que han blindado el proceso de paz. No se va a acabar, lo pueden reformar, pero digamos que la paz, ya por lo menos el fin del conflicto, ya es un punto de partida y vamos a ver qué pasa con los candidatos. Pero para mí, me parece que el proceso de paz va a continuar. Quería preguntarle acerca de seguramente una duda que asalta en este momento a los que nos escuchan, y es que el partido de la U pues no tiene candidato aún de manera oficial para lo que será la presidencia en 2018. ¿Por qué no nos cuenta el por qué no decidieron tener candidato? Bueno, el partido de la U viene de ser el partido de los últimos 3 presidentes. La segunda presidencia del expresidente Álvaro Uribe y los 2 periodos de Juan Manuel Santos. También ha sido mayoría en el Congreso
durante los últimos 12 años, más o menos, esto genera un desgaste natural en un partido político. Lo que decidimos nosotros fue desde el Congreso de la República seguir impulsando la paz, seguir impulsando proyectos de desarrollo regional, de desarrollo social, como lo ha hecho el partido de la U desde su creación. Nosotros pasamos de la seguridad democrática a la paz, fue el recorrido correcto que realizó el partido, que le ha aportado al país. Nosotros, y como lo dijo el presidente único del partido y exministro de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, vamos a jugar con la fórmula Messi, es decir, mes y medio antes de las elecciones vamos a decidir qué candidato vamos a apoyar, sobre todo porque el partido de la U tiene un gran capital electoral, tiene muy buenos congresistas en sus listas y pues vamos a ver quién se acerca más a los postulados políticos del Partido de la Unidad. Es decir, están esperando a ver qué pasa de aquí a marzo para eventualmente hacer una coalición. Exacto, haríamos parte de una coalición para segunda vuelta en caso de haber. Muy bien, ya vuelvo con Sebastián. Quiero preguntarle al sacerdote Edilson Huérfano Ordóñez acerca de cómo usted vio ese proceso de paz con la guerrilla de las FARC y qué cree que va a pasar. Bueno, cuando uno hace un histórico de la violencia en Colombia, tenemos que reconocer algo. Quienes nos dejaron la violencia en Colombia fueron los partidos políticos. Fueron por un trapo rojo y un trapo azul, y me perdonan la expresión, pero conocer o desconocer ese proceso histórico no se puede. Eso sería realmente nefasto para el país, que fueron los partidos políticos los que nos dejaron esta sangre en el campo colombiano, más de 300.000 muertos, ni siquiera en la dictadura de Pinochet en Chile, que solo fueron 6.000. Entonces, cuando uno comienza a analizar los históricos de los procesos de paz, y quiero centrarme también desde el año 53 con las guerrillas de Guadalupe, Salcedo, Humaraljure, con los procesos históricos del Llano, fueron procesos que se dieron de dejación de armas. Ya le digo por qué la paz implica algo integral, y se dieron procesos muy sencillos de dejación de armas, donde se hicieron unos compromisos, que en su época los gobiernos no le cumplieron a Guadalupe Salcedo y terminó siendo asesinado. Luego viene con el tema de la desmovilización del M-19, el EPL, el Quintín Lame, el PRT, el ADO, las autodefensas campesinas también que surgieron. La UP. Claro, la misma, el exterminio de la Unión Patriótica, pero estos fueron procesos muy distintos. Fueron procesos donde no duraron tantos años en negociación como tal, sino decidieron, bueno, vamos a, de una u otra forma, a silenciar fusiles, vamos a construir un país distinto, pero vamos a emprender el camino que lleva a la paz. Yo siempre lo he llamado algo y valoro muchísimo, es que el partido de la U le apostó a la paz, pero también a ese proceso de dejación de armas. ¿Por qué? Para mí, como candidato al Senado, la paz implica que la gente tenga educación. Total. La paz implica que los políticos no se nos roben la plata de este país, que no se nos roben la plata de la salud, y uno tiene que ser coherente en las cosas. La paz implica que tengamos empleo. La paz implica que esos muchachos que salen de bachillerato tengan opciones de formarse académicamente, porque es que un pueblo que se forma, un pueblo que piensa, es un pueblo que actúa distinto y una mejor sociedad. La paz implica que los campesinos tengan reformas agrarias integrales realmente, donde para construir esa paz, que es lo que estamos haciendo en Colombia, el campesino no tenga intermediarios y termine el intermediario en las ciudades negociando lo que es el sudor del campesino. Es decir, si una tonelada le vale 2,5 millones, sacarla de allá le cuesta, pero son tan macabros en algunas centrales de abastos que se ponen de acuerdo para comprarle la carga a un precio y terminando la tarde para que él se la venda a lo que quiere. Entonces, todos esos espacios son de construcción de paz. Y la paz implica también que yo aprenda a respetar al otro, sea cual sea su posición ideológica, política y religiosa, porque recordemos que también la religión nos ha traído violencia a Colombia y a otras partes del mundo. Eso implica construir la paz. Ok, ¿y cree usted que quien llegue a asumir el mando del país, es decir, el próximo presidente de Colombia, deberá continuar con los procesos de paz o tendrá...? Claro, porque es que yo nací en medio de un conflicto. Viví en medio de un conflicto. Yo pienso que quiero llegar a mi vejez tranquilo en el país, aportándole al país. Me preocupa, y esto lo digo como candidato al Senado, es mi posición del padre Edilson Huérfano, me preocupa la posición guerrerista del expresidente Uribe, porque es que la guerra es un negocio. La guerra es un negocio que beneficia, y yo le voy a poner esos ejemplos. Dar de baja a un guerrillero cuesta 400 millones. Pero reinsertarlo cuesta 20. Entonces, ¿a quiénes les conviene más la guerra? Entonces, el presidente que llegue
de una u otra forma debe pensar en apostarle a continuar avanzando en ese proceso de paz, porque es que la paz tampoco se nos va a dar en 2 o 3 años. Hay que hacer un proceso muy bien de reinserción social y no cometer los errores que se cometieron con otros grupos guerrilleros, era que no se preparó a las comunidades para que ellos llegaran de nuevo a las zonas. Es cierto, además que pues después de que hay la dejación de armas, los guerrilleros van a los campos de concentración, pues quedan unos lugares vacíos, y esto me da pie para preguntarles a los dos, tanto a Sebastián como al sacerdote Edilson, cómo hacer para que el Estado realmente pueda estar en todo el país, a nivel nacional, que no quede ningún espacio vacío, donde pues por la ausencia del Estado, por la ausencia de pronto del ejército, pues lleguen estos grupos que están al margen de la ley a hacer la autoridad y hacer lo que ellos quieren. Primero con presencia institucional, pero con programas realmente para las comunidades, porque es que aquí en Colombia no todo puede ser represivo. ¿Por qué protesta el campesino? Porque tiene unas necesidades. Pero la respuesta de una u otra forma es, en algunos espacios, fuerza pública. No es que yo no vengo a negociar con la fuerza pública ni me conviene enfrentarme al ESMAD. Yo necesito es que me permitan construir desde el campesinado colombiano. Entonces, cuando se abandonan estos espacios, de una u otra forma es cuando vienen los grupos ilegales y comienzan a apoderarse de esos espacios. Y terminan los grupos ilegales haciendo lo que es un deber del Estado colombiano, impartiendo justicia y normas en los territorios. Ellos son los que ponen las condiciones. ¿A qué horas deben cerrar las tiendas? ¿A quiénes deben solucionar sus conflictos? Entonces, eso hace parte de que el próximo gobierno que llegue debe pensar, no en ideologías políticas, debe pensar es en un país, en el bienestar de la gente, independientemente de las posiciones que se tengan, es pensar en los colombianos. Y el día que comencemos a pensar en los colombianos, ese día cambia, ese día yo lo aprendo a respetar a usted. Ese día yo lo respeto y ese día usted me respeta, pero desafortunadamente históricamente, durante casi 200 años, nos han vendido la idea de que usted por pensar distinto tiene que ser mi enemigo, mientras que nos han vendido la idea, ellos sí toman whisky y se relajan en otras partes del mundo. Muy bien, Sebastián, su punto de vista como pues asesor de comunicaciones del partido de la U, ¿cómo llenar esos vacíos que han quedado después del acuerdo de paz, pues con el tema de que la guerrilla de las FARC se ha ido a los campos de concentración y han quedado esos sitios pues a la deriva, sin de pronto presencia del Estado clara, ¿no? Sí, claro, o sea, yo sé que sin embargo yo creo que es una ventaja eso que usted dice de esos espacios vacíos, es decir, el Estado no había podido llegar a todos los rincones del país por 2 problemas. El primero, la descentralización, es decir, no hay descentralización, todo está centralizado en Bogotá. Todas las políticas se hacen en el escritorio, ¿sí? Que es algo que decía también el padre huérfano. Lo importante es que nos abramos si empecemos a ramificar el tema. Veamos no solamente a Colombia vivamos, no como Bogotá, Medellín o Cali, sino pues que se el construya Amazonas, el Chocó, Putumayo, todos estos sitios. La política pública que se construya desde el territorio. Y eso se logra gracias a que ya hay paz, ya no hay conflicto, se puede empezar a llegar allá. Había lugares donde ni siquiera el Estado podía llegar. Entonces lo importante es que esas políticas empiecen a construir en esos lugares. Creo que el gobierno de Santos, los 8 años de Santos, creció en infraestructura, las vías terciarias, hay más acceso. Hay lugares donde no se llegaban que ahora se puede llegar. Es un proceso, sé que la gente demanda eso y es muy urgente, ¿cierto? Porque el país nos acostumbramos a que se debate en el Capitolio y eso no es así. Hay que crear las políticas desde el territorio. Y creo que ese es el gran desafío que va a tener cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia. Muy bien, ahorita el padre huérfano nos hablaba acerca de cómo increíblemente en Corabasto se negociaba el precio del campesino, el sudor del campesino en Corabasto. Y eso es corrupción. Claro. ¿Cómo hacer o qué opinan ustedes acerca pues, de los problemas tan gravísimos de corrupción que está enfrentando el país y cómo poder superar pues esa corrupción que nos está dejando muy mal, sobre todo a las personas que más lo necesitan, como es el campesino? O sea, quien pierde es el ciudadano de a pie con el tema de la corrupción. Mire, el tema de la corrupción en Colombia ha existido. Y existió desde Bolívar y Santander. Y por acá y por ahí derecho. Y nosotros nos quejábamos antes y decíamos, con los españoles solo teníamos 5 o 6 impuestos. Ahora tenemos más de 60 y pico de impuestos. Entonces el tema de la corrupción siempre ha existido. Que ahora se visibiliza más porque están las redes sociales.
y están de una otra forma, hay medios y medios alternativos que ya se enfrascaron en la corrupción, entonces ya uno por WhatsApp puede ver el video y eso hace que uno empiece a tener un estado de conciencia. El tema, por ejemplo, de los campesinos, aquí hay que diseñar algo. Yo siempre he sido partícipe que los campesinos deben devolver a las cooperativas asociadas, porque es que mientras que no se organice el campo colombiano, van a seguir explotándolos. Yo tuve una experiencia, yo trabajo en la zona norte del Cauca, hacia la parte de Mosoco y en la zona de donde operaba pues el Sexto Frente y la Jacobo Arenas, allí con comunidades y una asociación Giret. Pero le voy a poner el ejemplo. De arriba de Mosoco se sacaba la papa, para poderlo bajar por Silvia siempre son 4 o 5 horas. Entonces ellos llegaban con la carga, no necesito papa, pero en la tarde a las 4 sí, a las 4 sí, necesitaban la papa pero más barata. Entonces una solución para empezar esa corrupción, a frenar dentro de los intermediarios y los grandes centros de abastos, que no estoy diciendo que sean todos, es que el campesino se organice en cooperativas y se tecnifique. Es la única tarea, que el campesino tenga conciencia de que lo que hace es importante, pero que nosotros desde las ciudades también le ayudemos, porque es que nosotros desconocemos a veces la labor del campesino. Y que no se tercerice tanto. Exactamente, pues, la labor, ¿no? exactamente. Ahí es donde se queda la plata. Ahí es donde se queda el 70% de lo que el campesino suda. Muy bien, y Sebastián. otra cosita para analizar, que dejemos de colocar la totuma para que todo se nos llene. Es decir, que nosotros mismos seamos productivos. En la medida en que nosotros dejemos de colocar la totuma para que nos la llenen y nos enseñen a pensar y a construir, ese día Colombia será más productiva. Y eso yo le digo a los campesinos. Enseñémosle a la gente a pescar y no le demos y ellos el pueden, pescado, ¿no? ellos saben. Es muy triste, yo finalizo con esto, esta partecita. Yo hice un recorrido por unos pueblos del Tolima y me encontré donde estábamos preparando el sancocho, el señor de la finca diciéndole al hijo, vaya al pueblo y traiga el plátano. En plena finca. Sí, claro. O sea, eso no puede ser así. Complejo. Sebastián, su punto de vista frente al tema de la corrupción, que es complejo. Sí, pues digamos que la corrupción es un mal que ha afectado no solamente la política, sino también en el sector privado, ¿cierto? Hay corrupción pequeña o grande en todos los sectores. Sobre todo la corrupción lo que ha hecho es sumirnos en el atraso en el que está Colombia de alguna manera. O sea, estamos rezagados en algunos temas como por ejemplo Reficar, que nos costó 10 y pico de billones de pesos más. Eso nos deja en el atraso, no nos deja avanzar. Yo creo que los entes de control tienen que ser muy fuertes, tienen que fortalecerse para poder lograr que la corrupción no siga avanzando, porque hemos visto que ya llegó a instancias superiores, ya llegó a las cortes, ¿cierto? Entonces creo que debemos ser mucho más cuidadosos en la escogencia de quienes llegan a los entes de control, Procuraduría, Contraloría, las cortes, y que se pague con todo el peso de la ley, porque se normalizó la corrupción en el país. Este es corrupto, ya, todo bien, no pasa nada, paga unos cuantos millones y después sale. Es necesario, no sé si me arriesgo mucho a decir que haya una reforma judicial, por decirlo de alguna manera, una reforma que castigue de manera severa la corrupción, porque la corrupción no solamente son los daños que se hacen allá, ¿no? Lo que decía el padre huérfano, la corrupción afecta a todos los colombianos, en infraestructura, en vías, en la agricultura, los niños, sobre todo, que eso es lo que más duele también, ¿no? La mayoría o pues muchos de los casos de corrupción que se dan es en los contratos de alimentación infantil, alimentación en los colegios, con la salud también juegan, o sea, es decir, no solamente el que se robó la plata, el que sufre en realidad es el colombiano, son contratos, son regalías, es plata que tienen, es presupuesto de los departamentos que se terminan desangrando para hacer contratos y para hacer política, y se terminan enriqueciendo personas que ya son ricas, ¿cierto? Y empobrecen al que ya es pobre. Más pobre de lo que es. Yo quiero hacer un aporte, y en Colombia sí se necesita reformar la justicia. Que la justicia mida a todo mundo con la misma balanza. Pero aquí es injusticia, con el respeto de los señores magistrados, los señores jueces, pero el que se roba un caldo de gallina, 8 años. Pero el que se roba 120.000 millones, 4 años. Y devuelve 6.000 y se queda con el resto. No, la justicia tiene que ser para todos en equidad. Entonces la justicia tiene prelación. Usted porque desde un estatus se le aplica de una forma. Entonces aquí cualquiera, como el señor Los Nule, se les da porque le dio un problema al pecho, entonces yo me siento enfermo, señor juez, mándeme a la casa, a mi palacio a descansar, pero el interno que lleva 7 años con problemas renales, con cáncer, a ese sí no lo sacan ni siquiera al dispensario. Esa es la desigualdad que tenemos en la justicia, que se requiere una reforma urgente. También será uno de los retos entonces sí, para la persona que asuma las riendas del país, ¿no? Una pregunta que me parece muy importante,
que tiene que ver con el cambio del clima, el efecto climático, lo que está pasando con el clima, no solo en Bogotá, en Colombia y en el mundo. ¿Creen ustedes que el tema del cambio climático va a ser importante para lo que se viene en la nueva presidencia? Es decir, ¿será un tema que esté en la agenda? Sí, yo creo que acá le estamos prestando mucha atención al tema del cambio climático, pero el problema, o creo que el principal conflicto que hay es lograr la armonía entre la producción, las actividades productivas y el medio ambiente. Se ha venido delimitando los parques nacionales, hay zonas protegidas, reservas forestales, que el país ha tratado de conservar, ¿cierto? El país tiene muchas hectáreas para cultivar, ¿sí? Ahorita se están cultivando más o menos 13 millones de hectáreas y hay casi el doble, un poco menos del doble. Entonces creo que es saber ubicar la productividad, el desarrollo productivo, por ejemplo, de la agricultura, se tiene que saber dónde poner, limitar el páramo, ¿cierto? Hacer que los ecosistemas se conserven, y creo que el Partido de la Unidad, por lo menos desde el Congreso, tiene unos congresistas empeñados en ese tema. Alfredo Molina, por ejemplo, que ahora es un aspirante al Senado, Maritza Martínez, que es senadora de la Comisión Quinta, Guillermo Mora también, han hecho control político todo el tiempo, le hacen seguimiento todo el tiempo, qué está haciendo los mineros, qué está haciendo la agricultura, cómo están afectando el medio ambiente. Entonces creo que sí existe una preocupación y por supuesto tiene que ser un punto en la agenda de la del próximo periodo presidencial. Punto importante, ¿no? Aunque pues, muchas personas pues, no le ven como la importancia. Si ustedes como partido de la U ven que alguien quiere hacer coalición con ustedes, pero no está de acuerdo con ese tema y no le presta importancia, ¿se sumarían o definitivamente? ¿O es compleja la pregunta? Tocaría llegar a acuerdos. Okay. Creo que la única respuesta que puedo dar es esa, es que toca mirar si hay un acuerdo, llegar a un acuerdo, proponerlo. Creo que es un punto que no generaría tampoco una gran discordia, ¿no? Creo que se puede llegar a ese tipo de... Creo que la conciencia de los candidatos y de todos los colombianos frente al medio ambiente es una sola, y es que hay que protegerlo, conservarlo, pues porque vienen seguramente más cambios en la medida en que crezca el desarrollo económico. Sobre todo para evitar tragedias, ¿no? Causadas por inundaciones, avalanchas, derrumbes y demás. Sacerdote Mire, Edison. El cambio climático, y quiero aclarar a todos los oyentes, eso no es responsabilidad de Dios como dicen algunos. Es que era la voluntad de Dios, no, es responsabilidad de nosotros mismos. Nosotros estamos acabando el planeta. Nosotros estamos acabando Colombia. Y la estamos acabando de una u otra forma que la gente no se imagina. Quienes estamos en las ciudades y salimos al campo y vemos la realidad, es distinto. Ahora, yo tengo una pregunta. Aquí se habla mucho de la minería ilegal en el país, y uno se pregunta, ¿cómo hacen para los grandes capos de la minería ilegal? No estoy hablando del pequeño barequero, que para mí el pequeño barequero es una persona que se rebusca en el diario, es el que lleva la maquinaria pesada y el bulldozer a una zona y la explota. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿cómo hacen para llevar una maquinaria que pesa X toneladas a esa zona montañosa donde solo la puede mover un helicóptero ruso? ¿Y quiénes tienen esos helicópteros rusos? Es la pregunta que uno se hace, ¿cierto? A no saberse que los metan de manera ilegal al país. Entonces la responsabilidad ambiental es de nosotros. Quien llegue a la presidencia debe de apostar a la responsabilidad ambiental. Digamos que esa sería Claro. una de las cosas importantes del por qué el Estado debe estar presente Claro. en cada lugar del país. Claro, debe realmente trabajar con un equipo ambiental. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué espacio de los páramos se pueden trabajar? Porque es que no podemos acabar tampoco los páramos. Yo he ido al páramo de Pisno y ver usted nacer esa agua es una bendición grandísima. Pero no se puede negar que también la minería se necesita. Es saber explotarla siempre y cuando las grandes transnacionales que vengan a explotarla se comprometan con una responsabilidad social y ambiental. Porque es no venir a destruir y dejarnos a que nosotros sembremos, no. Es la responsabilidad también de ellos. Entonces, quien llegue a la presidencia, y eso fue lo que me gustó a mí en el partido de la U, que se está respetando esa responsabilidad ambiental, porque de una u otra forma nosotros tenemos que ser los responsables. Y lo que decía mi compañero ahorita es cierto. Hay senadores, hay representantes de las cámaras que están trabajando fuerte eso, pero más que ellos, somos nosotros como colombianos los verdaderos responsables de eso, porque es que, le voy a poner un ejemplo. Yo hablo de respetar la responsabilidad ambiental, pero estoy sacando el colchón a la esquina.
Yo hablo de responsabilidad ambiental y estoy tirando los muebles a un canal de aguas residuales, y yo hablo de responsabilidad ambiental. No, y con el hecho nomás de tirar el Sí, papel a la calle. Y estoy tirando la basura a la calle, exactamente. Eso hace parte de la responsabilidad ambiental, pero yo también hablo de responsabilidad ambiental y estoy contaminando, haciendo quemas y eso. Entonces, y ese es el gran problema que tenemos nosotros en Colombia. Pero termino con esto. Los únicos responsables de la parte ambiental en el mundo somos nosotros. Los únicos responsables. Muy bien, vamos cerrando esta corta entrevista con Sebastián Aristizábal, asesor de comunicaciones del partido de la U, y el sacerdote ortodoxo Edilson Huérfano Ordóñez, donde pues estamos hablando acerca de lo que va a pasar en el país, y hablemos un poco sobre la educación, que pues fue una de las banderas del actual mandatario, el doctor Juan Manuel Santos: paz, equidad de educación. Con el proceso de paz, la inversión en la guerra pues debe ser mucho menor. Lo ideal es que todo ese presupuesto se invierta en infraestructura, pero creo yo, como lo ha dicho el sacerdote, en educación. ¿Cómo ven ustedes el panorama educativo en el país, sobre todo la educación superior, la universidad pública? ¿Qué opinan de eso? Bueno, yo le puedo rendir cuentas un poco, ¿sí? Usted que habla del gobierno de la U, sí, obviamente ministros de educación de la U, algunos, el presidente obviamente dijo eso, se reduce el presupuesto de la guerra y se incrementa el de la educación. Nosotros desde el Partido de la Unidad logramos que se vuelva política de Estado el programa de Serpi lo paga, es decir, no solamente es del programa de gobierno Paz, Equidad de Educación o de Prosperidad para Todos, sino que es una ley de la República que se debe continuar. Los jóvenes van a tener acceso a la educación, obviamente los pilos, y también hay un proyecto que ahorita está cursando su trámite en el Congreso de la República para hacer unas nuevas capacidades, unas nuevas maneras de gestionar los créditos de la educación con el ICETEX, para de esta manera lograr que cada vez más personas puedan acceder a la educación. Creo que hemos avanzado pues a comparación de lo que teníamos antes, y creo que también debe ser un compromiso total. Creo que uno de los temas más importantes y de los pilares al haber acabado con el conflicto es la educación, porque la educación también nos va a permitir que el país sea más desarrollado, que piense más, que sea más inteligente y logremos jalonar también el desarrollo del país. Será un tema muy importante entonces también para la agenda, y con base en eso la gente tendrá que tomar decisiones. Exactamente. Yo pienso que aquí hay algo muy fundamental. Entre 27 billones promedio al año que le ingresaba al Ministerio de Defensa, o le ingresa aún, transformando esa plata para la educación, nosotros tendremos un país distinto. Pero para que tengamos ese país distinto, tenemos que desarrollar desde la academia. Yo sueño algún día que quienes construyan un plan de educación en Colombia sean desde las universidades, y que en Colombia tengamos un ministro de educación educador. Pero desafortunadamente, con el respeto de los señores de FECODE, en ocasiones se dedican a otras cosas más que a pedir una educación de calidad. Yo sí necesito que me aumenten el salario, pero necesito también velar por la educación de ese joven. Entonces, yo pienso que la academia, y en eso le quiero hacer la invitación a todos los universitarios, es a construir modelos desde la academia. Yo trabajo con algunas universidades y le digo a los jóvenes, desde el primer semestre hay que comenzar a construir país. Desde el primer semestre que usted empieza en la universidad hay que empezar a construir, a crear. Ahora, para que tengamos una muy buena educación en Colombia, se requiere también apoyar mucho la investigación científica, que desde los colegios tengamos unos verdaderos laboratorios para construir desde allí, donde cuando el joven pase a la universidad ya tenga de una u otra forma un pensamiento desarrollado, ya sepa qué es lo que realmente quería hacer. Entonces, desde allí yo sueño mucho con esta educación, aunque en Colombia pues tenemos, digamos que ojalá algún día también no tengamos ese hacinamiento de 40 estudiantes en un salón, un profesor para 45, que tengamos docentes de vocación. Y lo digo con todo respeto, porque hay algunos docentes que tienen otras áreas y dicen, pues no encontré más que educación. Entonces tengamos docentes de vocación, pero sobre todo que tengamos aulas inteligentes, donde solo sean máximo 20 o 25, donde el muchacho tenga desayuno, almuerzo, donde tenga un buen refrigerio, que no tenga de pronto lo que están haciendo en el Chocó o en la costa atlántica, donde le dan el platanito frito y se roban la otra plata. No, que realmente quienes en Colombia prolulen por los cambios de educación
sea realmente a conciencia. Pero yo sé que esto va a cambiar en Colombia, yo tengo esta fe. Así es, educación pues en todos los niveles, pero pues educación implica paz, prosperidad, tranquilidad. Implica que usted tenga unas condiciones de vida distintas, que piense distinto. Y ojalá algún día volvamos a los libros y a las bibliotecas, no tanto a la internet, aunque se necesita, pero me refiero a sentir el libro en la mano. Ok. Bueno, pues muchas gracias a Sebastián Aristizábal, asesor de comunicaciones del Partido de la U, por acompañarnos en este breve espacio. Colombia Vota, y al sacerdote ortodoxo Edilson Huérfano Ordóñez por acompañarnos en este espacio. Recuerden que pues se vienen las elecciones, necesitamos que ustedes voten, pero que voten de manera informada. Eso es muy importante, que este próximo 27 de mayo, elecciones para presidencia, salgan a votar, pero también lo hagan el próximo 11 de marzo para elecciones en el Congreso, pero háganlo de manera informada, vote por esa persona, por ese partido, por esa propuesta que usted cree es interesante y realmente va a cambiar el futuro del país. Muchas gracias y pues nos encontramos en una próxima oportunidad. Bueno, muchísimas gracias y decirle a todos los oyentes que siempre de una u otra forma cree que desde la academia se construye el país. Muy bien, nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Quien les habla, Arleita Fur, una feliz tarde. Colombia Vota. Elecciones presidenciales 2018. Conoce las posturas de los partidos políticos con U Republicana Radio y la Corporación Universitaria Republicana.